Muchas gracias. Pasamos al espacio de preguntas. Vamos a iniciar con Antonio Valladares de Canal 2. Buenas tardes. Mi primera pregunta va dirigida al secretario de la Presidencia y es encaminada, y quisiera que me corrijan este punto. Recuerdo que al menos las ICIES fue uno de los puntos que fue señalado como de los que iban a fortalecer el gobierno del presidente Nayib Bukele. Le digo esto porque, según la Fiscalía, fue la misma CICIES la que habría presentado toda la documentación de la que partieron las investigaciones. Entonces, ¿cuál sería la ilegalidad en este actuar si es la misma CICIES que promovió el mismo gobierno la que ha presentado la documentación para que inicien estas investigaciones? Y aparte, el jefe fiscal menciona que hay, de hecho, una orden judicial para iniciar con este proceso que está ya encaminado en más de 13 instituciones de gobierno y algunas empresas proveedoras. Y también usted mencionaba que lo acompañan los ministros que han estado al frente de la pandemia, pero no vemos al ministro de Salud, no vemos al ministro de Hacienda, que son parte de los que, las instituciones que se están investigando y también han estado dentro de la pandemia. Entonces, ¿por qué ellos no han estado acá para aclarar qué documentación se ha entregado, cuál es el procedimiento que se está realizando? Y no lo vemos acá en la conferencia. Sí, también falta el ministro de Educación, el ministro de Medio Ambiente y muchísimos ministros más que han estado también al frente de la pandemia, el ministro de Obras Públicas y mucho. La conferencia de prensa, obviamente aquí no es un lugar en donde vamos a traer los papeles, cada instancia y cada cosa estará en su lugar y hemos estado haciéndolo. Incluso tenemos la Corte de Cuentas, como tú sabrás, en varias de las instituciones adentro y se les ha estado dando todos los documentos que ellos han estado solicitando. Con respecto a lo que tú decías de las declaraciones de las CICIES y de la Fiscalía y todo eso, obviamente nosotros, eso es una muestra con la cual inicia este gobierno en que nosotros no íbamos a hacer tapadera de corrupción de absolutamente nadie. Y la diferencia de nuestro gobierno con los gobiernos anteriores es que tú estás viendo estos operativos que han montado y en donde nosotros lo que hacemos es hacer una conferencia de prensa. No hemos actuado como ellos que escondieron a esos corruptos, a esos ladrones. Nosotros estamos aquí dando la cara, nosotros aquí estamos dando las explicaciones de frente y estamos aclarando las cosas como debe de ser y como la ley nos lo permite. El tema no es si la CICIES o no está haciendo los casos. Qué bueno que lo están haciendo y esperamos que lo sigan haciendo. La pregunta es, ¿por qué no actúan así, por ejemplo, con el caso Citrans? ¿Por qué no actúan así con el caso El Chaparral? ¿Por qué misteriosamente se le cae a la Fiscalía un caso de un expresidente candidato a la presidencia y expresidente para dirigir el partido Arena, un caso de más de 35,000 armas que está ahí documentado? ¿Por qué se vienen abajo estos casos? ¿Por qué no actúan con el mismo ímpetu que están actuando ahorita? ¿Por qué no ponen a 300 fiscales a armar esos casos? ¿Por qué no lo hacen, pues? Es que eso es lo que nosotros estamos diciendo, que los operativos, no, hombre, si el jueves se quieren ir, que se vayan, si se quieren ir el viernes, que se vayan el viernes, les vamos a comprar café y pan dulce si quieren estar ahí, si nosotros no tenemos nada que esconder. La pregunta que les hacemos a ellos es por qué no están actuando de la misma manera con casos que tanto daño le han hecho a nuestro país. Yo no veo a la Fiscalía, o decime tú, o amigos de la prensa, o el pueblo salvadoreño, yo no veo a la Fiscalía actuando en el tema de los sobresueldos. Hay diputados que están sentados actualmente en esa asamblea legislativa que el día de mañana, no sé, será mañana que van a hacer esa sesión plenaria solemne y donde llevan como punto más importante de toda la agenda el desafuero del comisionado Arriaza Chicas, que basta y sobra se ha explicado el trabajo que ha estado haciendo aquí por la población. Pues esos diputados que están listos para apretar el botoncito y quitar el desafuero, esos diputados recibían entre 15 y 30 mil dólares mensuales.
Este gobierno no va a comprar la gobernabilidad. Este gobierno va a ganar por la vía democrática la gobernabilidad. Y ellos lo saben. Y eso es un hecho. Nosotros no vemos a la Fiscalía actuando con la misma vehemencia que tienen con los casos que incluso se vieron en los videos, con personas que han pactado con pandillas, con esos grupos de pandilleros que tanto daño le han hecho a las comunidades en los territorios de nuestro país. ¿Y por qué no actúan de la misma manera, pues? Si es que esa es la pregunta que nosotros hacemos. ¿Por qué no están actuando de la misma manera? Sí, dejamos claro de que lo que están haciendo, síganlo, ya les dije, si se quieren quedar una semana más adentro de las instituciones, y ese es el trabajito que van a hacer para montar estos shows, y eso les va a ayudar en sus campañas políticas, porque evidentemente ya se montaron en una campaña electoral, háganlo, no hay ningún problema. Lo único que sí vamos a necesitar son los espacios de los ministros y de los equipos, porque nosotros ahí sí tenemos equipos para trabajar, y el país no lo van a detener tampoco. Nosotros tenemos que seguir adelante. Nosotros seguimos trabajando y viviendo una emergencia que es el COVID. Nosotros todavía nos estamos preparando por los golpes que puedan venir. Hay pronósticos de lluvia, hemos tenido lluvias y hemos gracias en las últimas semanas que hemos estado atendiendo. Si ellos quieren seguir en esos jueguitos, que sigan, que agarren una esquina, que hagan lo que quieran, pero nosotros vamos a seguir trabajando. Repito, nuestro gobierno no va a comprar la gobernabilidad, tal como este actual sistema político incrustado en la Asamblea Legislativa actualmente ha estado acostumbrado. No nos van a doblar el brazo en ese sentido. Nosotros vamos a ganar la gobernabilidad por la vía democrática, y eso va a ser en los tiempos democráticos que el país lo sabe y son los próximos que vienen. Entonces yo invito a las instituciones, yo invito a la Fiscalía, que comiencen a trabajar con ese ímpetu, con estos casos, con estos pocos casos que les he mencionado. Si ahí tienen todos los datos de esas personas que estaban recibiendo sobresueldos. Ah, no. Pero vayamos y allanemos, me parece que llevaban no sé cuántos, pero eran una cantidad ridícula de allanamientos solamente dentro del Ministerio de Hacienda. Hombre, a mí se me hace interesante ponerme a pensar por qué en este momento montan un operativo dentro del Ministerio de Hacienda nunca antes visto. Nunca antes visto. Si en ese ministerio le dieron fuego incluso a pisos, a oficinas completas, con documentos importantes, le dieron fuego y se inventaron incendios ahí, en ese mismo ministerio, que ahora están ocupando esas instituciones para llegar a montar esos operativos nunca antes vistos. ¿Será, digo yo, y que el pueblo salvadoreño lo diga, será que porque este ministro actual de Hacienda, que porque este ministerio, que porque este gobierno, que porque este presidente está tocando fibras que antes no se atrevía nadie a tocar? ¿Será por eso? ¿Será la respuesta a eso? Ese ministro, ese equipo que está en ese ministerio en donde hicieron ese operativo nunca antes visto, ha llevado a la Fiscalía, y ustedes, amigos de la prensa, y el pueblo salvadoreño ha sido testigo, ha llevado a la Fiscalía todas las semanas casos evidentes de impuestos, de la falta de pago de impuestos, de la evasión de impuestos. ¿A dónde están esos procesos? ¿A dónde están esos shows? Se les cayó. Yo los invito a que vayan a preguntar a la Fiscalía. ¿Quieren que les diga las razones? Ah, son los jueces, sí, el mal procedimiento, sí, es que no tenemos todavía el papel, sí, es que aquí no aplicaban. No, hombre, hay un montón de justificaciones. Pero ¿por qué no hicieron ese allanamiento, el mismo que tú me acabas de decir, amigo, que me acabas de preguntar? ¿Por qué no ves ese mismo operativo en las empresas que están denunciadas y que se llevan ahí todas las pruebas de evasión? ¿Por qué no hacen esos operativos? ¿Será que es la empresa de la familia tal o de fulano tal
Y ahí no nos metemos, claro, al Ministerio de Salud, un ministerio que ha estado literalmente trabajando sin descanso para salvar vidas, literalmente. Ahí sí, a un ministerio que está tocando las fibras de personas que nunca hay que tocar y que ellos nunca tuvieron el valor de tocarlos, montan operativo, provocando un desafuero de una persona, de un viceministro, de un director, de una policía que ha estado. Vayan a preguntar a las comunidades, hombre, sálganse de esa burbujita en la que ustedes han venido durante los últimos tiempos. Sálganse de esa burbuja. Si el pueblo salvadoreño lo que quiere son respuestas, el pueblo salvadoreño lo que necesita son soluciones, el pueblo salvadoreño lo que quiere, lo que necesita son resultados. Y ese director de la policía, en el trabajo que ha hecho y dirigiendo esa institución, le ha dado resultados nunca antes vistos a este país. Y lo están atacando. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? No lo logro entender, que nos expliquen. No que me expliquen a mí, ni que nos expliquen a nosotros como funcionarios, ni como gobierno. Nosotros estamos claros. Que le den más explicaciones al pueblo salvadoreño, que es el que está exigiendo y que una pequeña parte, un pequeño porcentaje todavía no logra entender. Que se lo expliquen. ¿Por qué todos esos casos repito, de gente que le ha hecho tanto daño a este país se han caído, teniendo todas las pruebas suficientes? Entonces yo creo de que hay que hacer una reflexión de eso. Continuamos con Oscar Romero de Diario El Mundo. Buenas tardes, ministros, secretario. Mi pregunta al ministro Rogelio Rivas, ¿quién dio la orden de enviar policías al Ministerio de Salud? ¿O quién pidió la presencia de la PNC en el ministerio y por qué? Gracias. Cuando alguien toca a la puerta de tu casa y se mete de una manera prepotente y no te enseña una orden para entrar a tu vivienda, en este caso una orden de allanamiento, y te empujan y te comienzan a gritar adentro de tu vivienda, ¿qué es lo primero que hace el ciudadano? Una persona honesta o una persona trabajadora, honrada, es llamar a la policía. Entonces, evidentemente, de esa forma intimidatoria con la que ellos llegaron, con escuadras visibles en sus cinchos, llegan, abren cerraduras, gavetas, escritorios, de una manera prepotente, evidentemente intimidan a las personas que están dentro de las instalaciones, que no son delincuentes, son personas trabajadoras. Yo no los veo así con ese mismo garbo cuando vamos a los operativos a traer pandilleros de la MS o de la 18. No los veo con ese mismo garbo ni con sus armas. Los veo atrás de los policías. Entonces, evidentemente, a raíz de ese mal procedimiento y que no llevaban la orden de allanamiento, sino que la llevaban 36 horas después, aproximadamente, o 26 o 36, evidentemente la gente llaman a la policía. Entonces hay un requerimiento por parte del Ministerio de Salud en la cual le pide a la policía que por favor dé la seguridad a las instalaciones porque están pasando hechos atípicos adentro de la institución. A eso obedece la presencia policial, no como se ha querido vender, que es ir a boicotear el trabajo de la Fiscalía, sino que es a que el proceso se haga de la mejor forma. Como el secretario lo ha dicho, nosotros no estamos ocultando nada. Si se los vamos a dar, se han estado en otras instituciones y han llegado de la mejor forma. ¿Por qué esta vez no? Porque ya han hecho político.
pero a eso obedece la presencia de la policía en las instalaciones del ministerio. La última intervención por Ana Yancy Ábrego de Canal 10. Muy buenas tardes, tengo 3 preguntas, las 2 primeras dirigidas al secretario privado y una tercera dirigida para el ministro de Justicia. ¿Qué nos puede decir al respecto de las declaraciones dadas por el fiscal general esta mañana, donde aseguraba que no se deben seguir ciegamente las órdenes de una persona, sea quien sea, ya que un funcionario público está expuesto a ser sometido a un proceso penal posteriormente? Y la otra, ¿cree que esto tiene algún objetivo, tiene algún otro objetivo respecto a los allanamientos que se están dando en el MinSal? Y la otra con respecto a la solicitud de desafuero por parte de los diputados hacia el director de la Policía Nacional, ¿cree que es para desmantelar el plan control territorial? Hola, sí. Con respecto a tu primera pregunta sobre las declaraciones que el señor fiscal general de la República da ahora en la mañana diciendo que todos los mandos deben de ser responsables de las acciones y que no se pueden dejar llevar por la orden de un superior. Yo creo que quizás el señor el fiscal general de la República se refería a sus mismos fiscales. Entendería que a eso va dirigido. ¿Y por qué? Por la forma en que ellos están haciendo este operativo, este show operativo que han montado, en donde ellos han cruzado y todo tipo de ilegalidades, en donde ellos han usado toda la prepotencia que incluso ha quedado evidenciada en videos, no es que le esté diciendo yo y que ahí estarán. Entonces yo creo que ese mensaje era más dirigido a su propia institución, a sus propios fiscales, que en este show que montaron, pues está claro de que van a tener, si no lo hacen bien, pues van a tener también dentro de los marcos legales alguna respuesta legal también. Con el tema del desafuero, pues también lo hemos platicado y lo hemos dicho en esta conferencia de prensa, que los que están dispuestos a desaforar muchos de ellos son prácticamente están en la línea de delincuentes en este país, delincuentes que se disfrazan con trajes, vea, y se escudan en la Asamblea Legislativa bajo el fuero que tienen. Pero el fuero es algo que va y viene, no es un fuero eterno, es un fuero que tiene vencimiento. Y cuando ese vencimiento caiga, también la ley les va a caer encima. El mapa político ya cambió y seguirá cambiando, y ellos saben eso. Las facturas ellos las van a tener, no es que sea una factura por lo que nosotros como gobierno queramos hacer, va a ser el resultado de las acciones que ellos han tenido con la misma gente, y eso ellos deben de tener la seguridad, y el pueblo salvadoreño también debe de tener la seguridad que en este país se acabó la impunidad, que en este país va a haber justicia, no importa lo que haya tardado, en este país va a haber justicia, no importa de dónde sea, va a haber justicia y nos vamos a encargar de eso. Así es que no nos preocupa que sigan con sus shows, nosotros vamos a seguir trabajando, no van a detener a nuestro gobierno y ojalá que ellos logren recapacitar, ¿verdad? Y que esos mismos personas que le han hecho daño al país, que ya no le sigan haciendo daño, ¿verdad? Y definitivamente también algo que tú mencionaste, no creemos, estamos seguros de que esto es parte de desbaratar el plan control territorial. Recordate que los gobiernos anteriores, tanto el gobierno de Arena como el gobierno del FMLN, hicieron pactos con las pandillas. Y esos pactos significaban negocios, muchos de ellos, temas de modo vivendum, luchas de poder. Ellos controlaban los territorios, incluso para ir a las votaciones, ellos los controlaban. Y en este gobierno no está sucediendo nada de eso. Nosotros estamos llevando un plan territorial que de verdad le está dando resultados a la población, a las comunidades, a las colonias, a los caseríos, a los cantones.
El país está teniendo resultados que nunca antes había tenido. Por supuesto que a ellos no les está gustando esos resultados. Y parte del ataque al comisionado Arriaza Chicas, que yo también recalco lo que mis compañeros ministros también han dicho, cuenta él y cada uno de los funcionarios en este gobierno, cuentan con todo nuestro apoyo como gobierno, con todo nuestro apoyo, para que esté dentro de los marcos de la legalidad, de la Constitución de la República de El Salvador y la que la misma democracia nos permite, para que pueda demostrar de que su inocencia y de que todos estos ataques son infundados. Así es que eso es lo que puedo decir con respecto a tus preguntas. Yo creo que ya el secretario privado habló acerca de si es un boicot directo al plan control territorial. Yo creo que esa era la pregunta que me hacía el amigo o amiga de la prensa. En efecto, como bien lo plantea el secretario, evidentemente desde el año pasado, desde la no aprobación de los fondos de la fase 2 y la fase 3 del plan control territorial, que más o menos son 200 millones de dólares, no quisieron aprobarlo porque sabían que el plan control territorial estaba dando los éxitos o estaba dando el éxito que nunca había tenido registrada la seguridad pública en el país. Evidentemente no les conviene a ellos, ni les convenía que se tuviera éxito en esta política pública. Y desde ahí se han venido en reiteradas ocasiones intentando boicotear y desprestigiar el plan control territorial. Boicotearlo no aprobando los fondos. Incluso ahora se ha solicitado un refuerzo al Ministerio de Hacienda para el ejercicio fiscal 2021, en lo que va un incremento salarial para los policías y los soldados. Vamos a ver de qué lado están los diputados. Si están del lado de los ciudadanos honestos, honrados y trabajadores, o están del lado de los delincuentes, como ya lo han mostrado y se les ha demostrado con suficiente evidencia. Por supuesto que es un claro boicot, el antejuicio que quieren llevar a la Asamblea Legislativa, el fiscal y los diputados, en contra del actual director de la Policía Nacional Civil. Con esta información concluye la conferencia de prensa. Gracias por seguir en sintonía. Escuchábamos a el Gabinete de Seguridad hablando de temas coyunturales relacionados tanto al allanamiento que se realiza todavía en el Ministerio de Salud y a la solicitud de desafuero del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas. Las autoridades han insistido que hay total transparencia y apertura para que se realicen estos procedimientos, pero respetando las normas y teniendo el respeto de las personas que laboran en estas instituciones de gobierno, y han respaldado a el director de la Policía Nacional Civil, quien junto a el Ministerio de la Defensa y la Policía Nacional Civil han obtenido resultados exitosos a través del plan de control territorial en una disminución de los homicidios de más del 50%, aseguraron las autoridades. La información completa a las 7 de la noche en la emisión estelar de su noticiero El Salvador. Tengan buenas tardes. Noticiero El Salvador.